con nosotros Carlos, Sí. pero que también está Víctor. Así es. Entonces, sí, está Víctor y me alegra muchísimo, además de todos los compañeros, de todos. Entonces, vamos a dar inicio a este tema que es hermoso, es de común manejo, porque siempre estamos hablando de las cosas injustas, que a nosotros nos parecen injustas, que no sabemos dónde está la justicia, que escuchamos a las personas quejarse porque no les parece una situación, una decisión, no les parece acorde a lo que tenemos como justicia. Entonces vamos a iniciar, vamos a compartir nuestra pantalla. Como yo no puedo ver los nombres, cualquier pregunta que surja, pues yo les solicito a los que manejan el control de estas preguntas, las anoten para que al final podamos, si así me lo permite el tiempo y el conocimiento, podamos resolver, ¿cierto? Así será. Bueno, muy agradecida también con Luis la oración de la lectura de inicio de ambientación de armonización. Entonces, cuando nosotros tenemos este libro de Jesús y la actualidad, que fue el primero de la serie psicológica de Juana de Ángeles en la psicografía de Divaldo, este primer libro tiene tanta riqueza para nuestro ser, para cada uno de nosotros, encarnados, espíritus encarnados, que necesitamos un alimento permanente para superar nuestras dificultades. Este capítulo de Jesús y Justicia, por supuesto, un homenaje a Divaldo, esa gran pluma, yo diría una pluma de oro, para recibir toda esta preparación psicológica. Nosotros vamos a encontrar en este capítulo una definición de justicia, pero voy a leer la que nos dan los espíritus superiores en el capítulo 10 de la ley, en el capítulo 11, la ley 10, ley de justicia, amor y caridad. Y a la pregunta del maestro Kardec, ¿cómo se puede definir la justicia? Ellos respondieron, la justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. El respeto a los derechos de cada uno. Y tiene por objetivo, dice Juana de Ángeles, reparar el daño causado, es decir, cuando se violan esos derechos, corregir al infractor, eso es justicia, tornándolo útil a la sociedad en la cual se encuentran. No podemos detenernos a criticar la justicia de los diferentes países porque no tenemos de verdad el nivel de la autoridad para estigmatizar a nadie, pero sabemos que hay carencias y hay deficiencias dentro de todo este proceso de corrección, de rehabilitación de las cárceles o de los reclusorios. No tienen las condiciones idóneas para educar al infractor, corregirlo y tornarlo útil a la sociedad. Esto sería el ideal. Esto sería el ideal, pero nosotros nos vamos a quedar en esas definiciones para poder entender a qué sociedad justa nosotros queremos llegar en un futuro, después de algunas más experiencias reencarnatorias. Por supuesto, tenemos la balanza equilibrada de la justicia y tenemos al ser que fue justo en su paso por la tierra, brindándonos con su palabra todo aquello que podría darle a la comunidad, a los de su entorno, la educación, que es el trabajo que él se tomó de rehabilitar a aquellos que consideraba que tenían esa necesidad. Entonces, cuando la justicia trabaja en favor de la educación,
tiene que utilizar esos métodos disciplinarios o disciplinares. Buscar el método no de castigar, sino de corregir, de encauzar, sin saberlo, que somos espíritus perfectibles, que esas disciplinas pueden lograr el cambio mínimo o máximo o medio de cada ser espiritual, porque ya sabemos, la tradición indica que los gobernantes no conocen las leyes morales, no conocen los pilares de la doctrina espírita, no conocen de la reencarnación, no conocen de la ley de evolución, no conocen que fuimos creados simples, sencillos, ignorantes, pero perfectibles. Sin embargo, tratan de disciplinar al infractor e incluso de limitarle la libertad. Es decir, la libertad, que es el don más precioso que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, cuando a nosotros se nos priva de la libertad, quedamos incomunicados. Y tenemos en este hermoso libro, del libro de los espíritus, en las leyes morales, tenemos la ley de libertad, donde definitivamente la libertad absoluta es la del pensamiento. Nadie puede impedirnos pensar. Habrá libertad en los movimientos, pero no en los ideales. Entonces, cuando el infractor es limitado en su libertad, él va a ser moderado. Es lo que se desearía, que el infractor se moderara para el bien de él y para el bien de la comunidad donde él se desarrolla, y así poder evitar males peores, males mucho más graves. Entonces, ¿qué comete el infractor? Comete delitos, crímenes, consorcios para delinquir. Porque el ser humano tiene una capacidad intelectual para ese desarrollo de la maldad impresionante. Entonces, el delincuente falta el respeto a los códigos establecidos en las leyes humanas de todos los pueblos. Y en esas leyes es donde nosotros vamos a encontrar los derechos y los deberes consignados allí, iguales para todos los individuos. Allí están las leyes humanas, no vamos a hablar de las divinas. Allí están las leyes humanas y todos tenemos que cumplirlas, porque fueron elaboradas especialmente de acuerdo a esas necesidades de nosotros como pueblo, y el pueblo tiene que obedecer. En la pregunta 875A, el maestro Kardec preguntó, ¿y qué determinan esos derechos? ¿Qué lo determinan? Dice dos cosas, la ley humana y la ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? También está bien definida en la primera ley de este capítulo de las leyes morales. Todo lo que es acorde con la naturaleza, con las leyes de Dios, con la ley divina, y no resiste ninguna modificación. Entonces, cuando los espíritus instructores responden que hay dos maneras, la ley humana y la ley natural, nos está diciendo que la humana es dictada por los hombres y las leyes naturales están, sería redundante decir, están en la naturaleza, están establecidas por Dios y rigen para todo el universo. Entonces vamos a encontrar que esta ley de justicia se corrompe por el mismo ser humano. Y vemos enseguida cómo la balanza se desequilibra con el peso de los dólares, de los euros, de las monedas fuertes, y todas esas situaciones que nacen de las pasiones equivocadas del hombre llevan a corromper las leyes humanas. Entonces, cuando esto ocurre, cuando la justicia llega a tocar la corrupción, el hombre se desvaría, es decir, pierde su rumbo, pierde su norte, pierde la razón de ser de la vida. Y el abuso de la autoridad lo lleva a tener estos extremos graves,
incluso a que los delitos que cometa sean mucho más graves, especialmente cuando hay una corrupción de seres, hombres y mujeres intelectualmente bien preparados, bien estructurados, pero moralmente rezagados. Entonces tenemos, cuando nosotros hablamos en el Evangelio, según el Espiritismo, de muchos de los puntos que nos habla el Evangelio en los diferentes capítulos, especialmente en el 17, donde el maestro Kardec hace un gran despliegue de las enseñanzas que nos brinda y nos dice que en una sociedad justa todos disfrutan de oportunidades iguales de progreso. Pero también nosotros observamos, especialmente en nuestro mundo, acá en nuestro continente, que las oportunidades de progreso no son iguales para todos, que hay miseria, cinturones de miseria graves, de hermanos que están esperando allí que se haga justicia social, que se les brinde la oportunidad de la educación, de la salud, del crecimiento moral. Y con eso nosotros estaríamos dando pasos de gran avanzada en el progreso, porque no tendríamos jóvenes, niñas, entre 12 y 14 años prostituyéndose, porque no saben hacer más nada, y porque sus padres tampoco se instruyeron. Y viene esa cadena de dolor, que aparte de la miseria material, camina la miseria moral. Entonces, en esta sociedad justa, nosotros no debemos observar ni estos cinturones de miseria, ni esta degradación de los valores, especialmente en los jóvenes, aunque hay adultos que tampoco se corrigen. En ella, en esa sociedad, el fuerte, en esa ideal sociedad, el fuerte ampara al débil, el sano socorre al enfermo, el joven ayuda al anciano, al adulto mayor, y va a haber un comportamiento natural que es el resultado de una conciencia clara del deber. Entonces, todos vamos a cumplir con nuestros deberes. Debemos hacerlo. Debemos ejemplificar en ese sentido. Y de esta manera nosotros vamos a poner pasos de felicidad, porque vamos a demostrar y a actuar con solidaridad entre las diversas criaturas. Porque no solamente hay necesidad física, hay necesidades emocionales. Cuando nosotros hacemos registros de pacientes que tocan la puerta de la casa espírita y nos comentan que tienen depresión, y tú indagas en la historia, digamos, la historia clínica que se les hace, tú indagas, tienen comida, tienen techo, tienen familia, tienen esposo, tienen hijos, tienen nietos y están deprimidos. Entonces hay vacíos, hay escapes, hay fugas, hay situaciones guardadas, y solamente con escuchar a estas personas y darles la oportunidad de satisfacer a través de una charla esa catarsis necesaria, se le está haciendo una gran caridad. Porque no es fácil tampoco expresar lo que tanto reservamos y guardamos para nosotros. Entonces nosotros vamos a entender lo que es el deber. Ahí está en ese capítulo 17. Y el deber está consignado como la obligación moral del hombre. El deber es primero conmigo mismo y después con nosotros. Y ahí encuadra perfectamente el mandamiento de Jesús. Después de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro coraje, al prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros mismos tenemos que amarnos para poder amar al prójimo y poder cumplir con ese deber. Porque el deber
se convierte en ley de vida y se encuentra en los más mínimos o ínfimos detalles, así como en los detalles más elevados. Nuestra vida está llena de compromisos, de deberes, de entregas que debemos hacer. Y encontramos aquí esta definición, nos la da Lázaro. Dice que el deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o tranquilidad de vuestro prójimo. Ahí comienza y termina en el límite que tú no deseáis que nadie trasponga en relación a otros. Entonces hay unas limitantes, hay unos inicios y hay unos términos donde el deber bien ejercitado no va a intranquilizar a nadie ni va a permitir la intranquilidad para nosotros. Entonces, entendiendo así el deber, vamos a mirar bien la enseñanza consignada en el Evangelio según el Espiritismo, que nos dice que el hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Es al mismo tiempo el deber, es al mismo tiempo juez y prisionero en su propia causa. Miren eso, qué belleza. De pronto hemos encontrado en otros libros de Juana de Ángelis que dice que si no amamos al prójimo que lo vemos, es más difícil que amemos a Dios que no lo vemos, en el sentido físico. Pero cuando nosotros lo sentimos en el alma y sentimos esa providencia, sentimos ese auxilio, que todos los momentos de nuestra vida están llenos de oportunidades, que siempre vamos a encontrar la mano amiga o la persona amiga, el familiar que se encuentra en una amistad, porque a veces los consanguíneos son más enemigos que amigos. Allí, en ese sentimiento, nosotros registramos la presencia de Dios. Y de esa manera es que podemos amar a las criaturas así como Dios nos ama y nos los demuestra a cada paso, en los minutos de nuestra vida, cuando derrama sobre nosotros su misericordia, su felicidad y la oportunidad de que nosotros podamos crecer. Entonces, cuando tenemos este mensaje que nos dice que el deber se convierte en nuestro juez y a la vez en nuestro prisionero, tenemos allí un equilibrio de lo que nosotros debemos conseguir. El deber es el más hermoso galardón de la razón. Si razonamos, cumplimos con nuestros deberes. Mensaje de Lázaro, París, 1863. ¿Qué tenemos aquí? Dos seres, uno que razona y otro que ama. Es decir, somos amor y somos razón. Y de esta manera, cuando el hombre comienza a desarrollar los sentimientos y la inteligencia, está dando pasos de evolución, va logrando su perfección. Sus leyes son más suaves y su justicia más ecuánime. Entonces, un gobernante que ha desarrollado los sentimientos y que ha desarrollado su intelecto puede tener una justicia más ecuánime, más suave, porque ese mismo crecimiento lo acerca más a nuestro Creador. Eso debe quedarnos siempre claro. Pero en los pueblos primitivos, ¿qué ley se aplicaba? La del más fuerte. Esta ley del más fuerte, que era la necesaria en ese momento, era la única que servía en ese momento para ellos defenderse. Había que tener esa fortaleza física, no dejarse de alguna manera destruir. Esa ley era sustituida más tarde por la condición absurda de la hereditariedad. Es decir, nosotros vamos generando de reencarnación en reencarnación hasta lograr mejorar esa ley del más fuerte y alcanzar los elevados principios sociodemocráticos. Es decir, estos principios alcanzados es a través de las reencarnaciones y de ese crecimiento que nos perfecciona
cuando crecemos con inteligencia y con amor. Y entonces va a nacer en nosotros, en cada uno de nosotros, ocupando la posición que nos corresponda ocupar, en la tarea que nos corresponda desarrollar, la responsabilidad personal. Y allí tiene prioridad la acción libre de sus miembros. Es decir, cada uno de nosotros como elementos de esa sociedad, cada uno trae una herencia, un recorrido, una historia espiritual, pero también ha alcanzado todos estos procesos a través de la reencarnación. Muchos no saben y no aceptan o no creen en la reencarnación, pero cuando vemos personas con ciertos grados de sensibilidad, sabemos que son procesos, que son el resultado de unos procesos alcanzados a través de las mismas experiencias reencarnatorias. Si creen en la reencarnación o no, eso no es importante. Lo importante es que es una realidad y que si no fuera por ella, todos estaríamos en el estado de... El camino para que sea alcanzado el respeto del hombre por la vida, por el prójimo, por la naturaleza, por la justicia sin arbitrariedad y sin castigo. Tenemos que llegar a estos principios sociodemocráticos. Nos falta mucho, el camino es largo, pero nosotros podemos dar ya los primeros pasos que son fundamentales y son muy importantes que se den. Tenemos aquí un diálogo fabuloso. Jesús y el maestro Nicodemo, maestro del Sanedrín, hombre que se supone con gran conocimiento, que no es lo mismo de sabiduría, con mucho conocimiento para ser un miembro del Sanedrín, pero inquieto porque oía hablar de las prédicas y de las enseñanzas de Jesús. Y dentro de su conocimiento sabía que este hombre tenía que ser especial. Por eso lo invita, con todos los prejuicios que tenía, que fuese en la medianoche, que nadie lo viera entrar a su mansión, con la luz de la luna de testigo y un discípulo, un compañero que estuvo con él, para poderle inquietar un poco sobre las necesidades que él tenía. Sin embargo, el Maestro Jesús fue ecuánime con este hombre que era instruido. Su actitud con las personas era siempre la misma. A pesar de que yo diría fue insolente al decirle, yo no me pueden ver hablando con este hijo de un carpintero, un nazareno, que la multitud corre detrás de él, yo no puedo ir detrás de él. Eso es prejuicio. Y lo invita en la medianoche. Y la humildad del Maestro Jesús es notable. No tiene inconveniente, porque sabía que era su oportunidad de entregarle a la posteridad de sus hermanos encarnados en este planeta una gran enseñanza. Pero él siempre actuó con benevolencia, porque lo que él quería era educar. Y educó a Nicodemo cuando le dice, el espíritu es libre y es como el viento, sopla donde quiere, mas nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Porque Nicodemo no sabía cómo era que se iba a reencarnar. Nicodemo, que era doctor de la alta cámara del Sanedrín, le concedió una entrevista. Lo mismo hizo con Zaqueo, cobrador de impuestos. Le dijo, baja del árbol y ve a tu casa y prepárame un recibimiento, voy para allá a conversar contigo. Era el único que no lo podía ver al mismo nivel porque era bajito. Zaqueo se sube a un árbol de sicomoro y el maestro sabía que allá estaba Zaqueo. Y lo mira y lo señala y le dice, baja de allí, voy a dormir esta noche en tu casa, voy a pernoctar. Y Zaqueo era rico, hablando económicamente, y le brindó una abundante cena. Sin embargo, él era cobrador de impuestos
la gente lo repudiaba y la gente no entendía cómo el Maestro Jesús lo escogió a él para ir a pernoctar allá. Igualmente trató a las hermanas de Lázaro en Betania. Se conmovió con el dolor de ellas al perder a Lázaro, entre comillas perder. Lloró con ellas, pero por el dolor que ellas sintieron. Pero él sabía que su amigo Lázaro estaba cataléptico, no estaba muerto. Lo mismo sucedió con el ladrón que estaba en la cruz, Dimas. Gestas y Dimas, los dos ladrones. Y Gestas cree en él y lo busca. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Buscó su apoyo y él se lo brindó. Aquí tenemos una escena preciosa de las hermanas de Lázaro. La una atenta a la palabra del Maestro y la otra atenta a los quehaceres, a la cena, al almuerzo que se iba a brindar. Y regaña a la hermana, le dice, Maestro, ella no me quiere ayudar. Y el Maestro le dice, sí, cada uno tiene interés en lo suyo. Ella quiere escuchar. Justificó el Maestro, pero no fue para nada, digamos, discriminatorio. Entonces él, reconociendo que los hombres se diferencian por sus conquistas intelectuales y morales, que no somos todos iguales, ni en lo uno ni en lo otro, y que la jerarquía en la cual se encuentran es una adquisición personal, son conquistas adquiridas con nuestro propio esfuerzo, trasnochos, madrugones, viajes, asistir a los, digamos, a los muchos programas que tenemos para enriquecernos moral e intelectualmente, y sin jactancia o privilegios. Él a todos proporcionaba las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Jamás se excedió con ninguno de ellos. Fue ecuánime. Aquí lo tenemos ante la mujer adúltera. Él no fue que la perdonó. Él les hizo a todo ese grupo que la estigmatizaban y la señalaban por pecadora, les hizo mirarse dentro de sí, hacerse un autoanálisis instantáneo para ver cuál de ellos tenía autoridad para lanzar la primera piedra. ¿Qué hizo también la vendedora de ilusiones, María de Magdala? O con los sacerdotes que lo interrogaban, los saduceos que le preguntaron, tenemos que pagar tributo a César. Todo para saber si él decía no y enfrentarlo a César, o sí y enfrentar al pueblo contra él. Pero el Maestro traía una gran misión con un inmenso corazón, con mucho amor y mucha sabiduría. Cuando le dice a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Siempre concedió a todos el mismo tratamiento, justo y ecuánime. Aquí tenemos las manos levantadas con la piedra a la mujer adúltera que él impidió fuera lanzada. Aquí tenemos a la mujer pidiéndole a él la clemencia. Y él la tuvo. Él la tuvo. Entonces, cuando él censuró a los que intentaban involucrarlo en engaños comprometedores con estas situaciones capciosas, él fue enérgico sin olvidar la compasión. Porque él veía en estos hombres, estos que acusaban a la mujer, lo mismo que a la adúltera, lo mismo que a todos ellos, a los mismos fariseos, veía en ellos hombres enfermos del alma, de la cual proceden todos los fenómenos del comportamiento equivocado. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación y este manejo que el Maestro le dio a todos los ataques que recibía, sutiles, crueles o violentos, él mantuvo siempre el equilibrio que le da la seguridad de su crecimiento y de su conocimiento y de su misión. En un periodo en el que él estuvo con nosotros en este planeta, era un periodo de arbitrariedades, de mucho orgullo,
de mucha rebeldía, él fue magnánimo. Él recibió abuso del poder. Sin embargo, habló sobre la renuncia a la arrogancia. Nunca permitió la arrogancia. Y se hizo humilde y ejemplificó la generosidad, ya tanto con su ejemplo como con su voz. Aquí tenemos en estas dos imágenes la mujer que lo busca para aliviar su alma, María Magdalena, donde él la recibe, la despeja de esa legión de espíritus que la azotaban sexualmente, la libera. Ella vuelve al día siguiente donde el fariseo que sabía que había invitado al maestro enjuga sus pies, los lava con sus lágrimas, con perfumes finos de nardos. Le secó los pies con sus cabellos. Y el fariseo pensó, si este hombre fuera profeta, supiera que la mujer que le besa los pies es una meretriz. Y él, con esa capacidad telepática, podríamos decir, captó ese pensamiento y le dio una gran lección, que nosotros todos la sabemos. Aquí la tenemos, después de haber estado al tercer día de la crucifixión en el sepulcro, cuando los compañeros, los apóstoles e incluso María, la madre, esperaron y no encontraron ese cuerpo. Ella se quedó allí porque tenía una fe profunda en sus palabras. Allí se quedó y allí llegó el maestro. Irreconocible al principio para ella, con una belleza deslumbrante. Era la belleza periespiritual que él transmitía. Dialogan. Ella le dice, maestro, Rabuní, y le dice, no me toques. No me toques porque no he ido a mi padre. Hay otras razones que nos ha enseñado Divaldo, porque él no permitió que María Magdalena lo tocara. Sin embargo, ella, llena de alegría, sale corriendo a buscar a los apóstoles y a María, la madre, para decirle que el maestro vive, resucitó, vino. Y aun cuando ellos no le creyeran, ella estaba rebosante de alegría, porque ella lo esperó y él llegó y tuvieron su encuentro. Mas, sin embargo, hablando de justicia, propuso que la nuestra, la de nosotros, no fuese la justicia de los fariseos, que moralmente enfermos, ellos extenuaban y digamos, maltrataban a los débiles, abusaban de las viudas, de los niños, y se aprovechaban de la situación que estuvieran pasando. Eran unos aprovechados. Realmente eran unos corruptos. Entonces él nos está pidiendo que nosotros no tengamos esa clase de justicia. Que nosotros salgamos de esa franja. Que ayudemos a los débiles. Que consolemos a los enfermos, a las viudas, que consolemos a los adoloridos, a los afligidos, que enseñemos el amor que el Maestro Jesús nos enseñó. Y en esta lámina que nosotros tenemos aquí, este reo inocente, en aquel momento no habían las esposas metálicas que hay hoy, delante de Poncio Pilato, que lo interroga, tienen un diálogo porque Poncio quería saber a fondo qué era lo que lo acusaban, porque lo acusaban, qué le decían. No encontró nada que justificara su condena. Pero como el pueblo estaba enardecido, como una obsesión colectiva, ¿qué hizo la autoridad en este caso, que era Poncio? Se lavó las manos
Él era pusilánime de carácter. Y le dijo a Jesús que tenía poder y autoridad sobre él. Argumentó que estos le habían sido concedidos desde que, a su vez, él también se encontraba bajo una gobernancia mayor. Él también se encontraba bajo un gobierno mayor. ¿Quién? Poncio Pilato. Entonces, el poder de Poncio era un poder transitorio, un poder totalmente humano, y el maestro sabía que el poder superior que venía de su padre, que venía del Creador, envolvía a todos los gobernantes y a todos los seres del mundo. Esa fue la respuesta. Él también se encontraba bajo una gobernancia mayor. Porque el verdadero poder y la excelente justicia viene del Padre, viene de Dios. Aquí tenemos a la izquierda una lámina con el ladrón bueno, arrepentido quizá, pero creyente, respetuoso de este ser que estaba siendo martirizado, desangrado, abatido. Entonces nos dice Juana de Ángelis que enredados nosotros en los propios errores y tropezando en las redes de la incompleta justicia humana, reedúcate. La palabra educación, que el maestro Kardec también la toma como una gran bandera en el cambio moral de cada uno de nosotros, es que nos reeduquemos. Porque sí, venimos tropezando, cometemos errores y a veces entendemos un poco la injusticia humana, porque cuando la justicia es incompleta, es injusta. Entonces, víctima de las circunstancias infelices que te pesan, esto es para nosotros. Confiemos en Dios y esperemos, si es el caso nuestro, si es nuestro caso. La otra lámina de la derecha presenta la multitud que rodeaba a Jesús y a Zaqueo en el árbol, que quería verlo, solamente verlo. Por eso se subió. Y el maestro lo detectó y le ordenó que bajara. Pero llegando a los momentos supremos por lo que tuvo que vivir el gran hombre, el excelso hombre que nos visitó, tuvo que vivir bajo la injusticia y bajo las arbitrariedades y obligaciones. Entonces nosotros no debemos desesperarnos, sino entender que cada aflicción que nosotros tengamos es una manera de cumplir o de pagar, como lo entendamos mejor, de pagar ahora lo que nosotros olvidamos de normalizar en el pasado. No regularizamos en el ayer muchas situaciones. Desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos y tenemos series de aristas por mejorar, por pulir, por avanzar. Entonces, cierto de que los errores de las leyes terrenas no te eximen de ser alcanzado por la justicia divina. Porque yo pude fallar, pude engañar, pude escaparme de la ley humana, pero la justicia divina, que es indefectible, nos alcanzará en cualquier momento de nuestras vidas, en la actual o en las ulteriores. Entonces, es mejor que estemos bajo reparación de compromisos, que son las aflicciones que vivimos, compromisos que hemos adquirido, aun cuando no nos acordemos, que estar gozando de una libertad física. Ahora queremos tener libertad para salir a comprar, para aprovechar el viernes negro y todas las economías ilusorias que vamos a encontrar. Queremos esa libertad, pero realmente la libertad que debemos buscar es la libertad espiritual. De liberar un poco nuestra conciencia de culpa y no disfrazarla bajo la ilusión de una libertad efímera
e ilusoria, falsa, podríamos decir. Y aquí tenemos a Pilato señalando, he aquí el hombre, ex homo, y del otro lado Barrabás. ¿A cuál de los dos libero? Poner al maestro Jesús al nivel de Barrabás. La humildad de Jesús pasó por todos los niveles, por todas las pruebas, y demostró ser el ser más humilde que nosotros hemos podido conocer. La verdadera justicia siempre encuentra al infractor. Siempre, en cualquiera de sus existencias. Pueden ser 8 existencias posteriores de algo que tenemos en deuda y esa situación nos va a alcanzar. Tenemos que responder con amor, si queremos, con acciones nobles, con grupos de trabajo, sacrificando nuestra comodidad para poder regularizar aquello que tenemos pendiente. La recomendación final que nos hace Juana es: sé justo, ecuánime para con todos. Es decir, no seamos apasionados. Con los que son mis amigos, sí, con los que no, que esperen. Tenemos que ser ecuánimes, conquistar la justicia. Y nuestro modelo de comportamiento es Jesús, que Él nunca disfrazó la justicia. Nunca se olvidó de los enfermos del alma que necesitaban de su compasión y de su misericordia. Por toda esta enseñanza debemos darle gracias a Juana de Ángelis, que nos brinda con sus conocimientos en sus libros, de verdad, nos brinda muchas alegrías y mucho entusiasmo para nosotros hacer nuestro cambio. Y gracias a ustedes.